Continuamos con el curso gratis de apertura, repertorio clásico D4, enfrentar la Benoni serpiente, que comienza con los movimientos D4, caballo F6, C4, C5, D5, E6, caballo C3, E por D5, C por D5 y ahora las negras juegan en lugar del fianchetto el desarrollo alfil D6. Este es el movimiento que le da nombre a la Benoni serpiente, ya que el alfil a menudo se desliza hacia C7 y posteriormente a A5, con lo cual intenta eliminar el caballo de C3, mantener control central y en un futuro intentar el avance de los peones A6 y B5. Aquí se recomienda o recomendamos el desarrollo alfil G5. Sin embargo, también hay quien le gusta jugar primero caballo F3 combinado con el avance del peón a E3 en lugar de E4, ya que se parece a la línea Benoni normal que se da en alguna bibliografía y que trataremos de dar posteriormente la Benoni normal. Por lo tanto, estas líneas privan a las negras de un juego fácil, el desarrollo alfil G5 me refiero. Hay quien prefiere primero el desarrollo del caballo a F3, lo que seguiría el enroque. El negro puede intentar directamente el retroceso del alfil a C7, pero D6 y ahora alfil A5. Pero después de alfil F4, enroque y E3, el blanco luce mejor en esta posición, puesto que las negras están restringidas, sobre todo en el ala de dama, que tienen encerrado sus piezas o encerradas sus piezas debido a la cuña del peón en D6. Siguiendo con el enroque, las blancas continúan con alfil G5, H6 y alfil H4, pero esto en realidad es una transposición a la línea principal que surge con el desarrollo directo del alfil a G5. Las negras responden con H6. Veamos qué ocurre en la alternativa donde el negro directamente juega alfil C7, que es una de sus ideas. Ahora las blancas pueden avanzar su peón a D6, alfil A5, caballo F3, dama B6. Torre B1, caballo E4, dama D3, F5, alfil D2, dama por D6, caballo por E4, dama por D3, E por D3, F por E4, D por E4, alfil por D2, jaque, caballo por D2, caballo C6 y ahora alfil C4 deja a las blancas con una ligera ventaja. Realmente así es. Es verdad que el blanco tiene la casilla D5 a su favor y las negras el caballo que puede ubicarse en la casilla D4, pero realmente el alfil en esta posición está mucho mejor porque mantiene al rey de las negras en el centro del tablero. Y posteriormente el caballo de D4, por ejemplo, podría en cualquier momento ser desalojado por medio de caballo B3. Por lo tanto, las negras lo que intentan en la apertura es jugar después de alfil G5, H6, atacando al alfil para que tome una decisión. Decisión que va a ser retirarse a H4. Y las negras continúan con el enroque. Nuevamente veamos la posibilidad de la retirada del alfil a C7. Seguiría igualmente el avance de 6, alfil A5, D3 y dama B6. La alternativa que surge con G5 para desclavar el caballo de F6 es respondido con alfil G3 y ahora es un error caballo E4 debido a dama D5 y
la posición de las negras es completamente perdida ante el ataque al caballo, así como dama E5 jaque y ataque a la torre de H8. Por lo tanto, una situación delicada para las negras, quienes jugaron dama B6 presionando sobre B2 al tiempo que se desclavan y pueden estar amenazando caballo E4, por lo que ahora torre B1, caballo E4 y dama D3. F5, alfil E2, dama por D6, alfil H5 jaque. Ahora, debido al avance del peón a H6, el rey de las negras, el flanco del rey de las negras está más debilitado. Rey F8, dama por D6 jaque, caballo por D6 y caballo E2. Las blancas tienen una espléndida compensación por el peón. La torre de H8 pasará trabajo para movilizarse. Está la posibilidad del enroque y el salto del caballo a la casilla D5, molestando considerablemente al adversario tras la amenaza alfil E7 jaque que ganaría el caballo. Una situación bastante delicada para las blancas, quienes también en algunas oportunidades pueden jugar caballo F4 apuntando a la casilla G6. Realmente es así como podemos verlo, mucho mejor para las blancas. Después de alfil H4 tenemos también que el negro puede ubicar su alfil en E5 en la gran diagonal, pero esto es respondido con el desarrollo caballo F3, alfil por C3 jaque, B por C3. Las negras han ahorrado tiempo en comparación con la maniobra del alfil a C7, el alfil a A5 y el cambio en C3, por lo que se prefiere el orden de movimiento caballo F3 primero, como habíamos mencionado al inicio. Continuando con la línea principal, después del enroque de las negras, el blanco desarrolla caballo F3, movimiento que podría ser preferible al inicio, antes de la jugada alfil G5. Solamente es llamar esa atención para que si usted desea o se enfrenta a la variante serpiente en la Benoni, desarrolle primero el caballo a F3. Las negras juegan ahora torre E8. Veamos otra alternativa de llevar a cabo su plan de alfil C7. En esta variante, las blancas no deben permitir que el negro avance el peón a D6, puesto que su posición sería muy cómoda en el sentido de que el alfil podría salir fácilmente de C8, el alfil de C7 puede ir a 5 manteniendo presión o clavado el caballo de C3 y posteriormente un buen desarrollo con la mayoría de peones tras A6 y B5. Por lo tanto, las blancas deben en estos casos arriesgar y jugar el peón a D6, donde ahí también corre peligro y también podemos decir que facilita el desarrollo del caballo negro a C6, pero también su tablero prácticamente queda dividido en dos partes y las piezas del ala de dama están algo alejadas de su enroque. Pero sigamos con la línea alfil A5, E3, dama B6. Aprovechar el movimiento del peón a D6 con el desarrollo de su caballo a C6 llevaría a esta continuación. Alfil D3 y ahora caballo B4 es dudosa. Seguiría enroque, caballo por D3 y dama por D3. Las blancas tienen una posición súper cómoda. Están amenazando el salto del caballo a D5 o a E4, manteniendo una presión muy desagradable sobre el caballo de F6, con lo cual tendrían prácticamente que deshacerse de su pareja de alfiles, pero en ese caso las blancas quedarían en una muy buena posición con el peón en D6 que está muy molesto. Por lo tanto, las negras intentan dama B6 con la idea de presionar, directamente ganar este peón y la partida, pero
Las blancas continúan con su defensa, como hemos visto anteriormente, torre B1 sin temor a caballo E4, debido al alfil D3, caballo por C3, B por C3, alfil por C3 jaque y rey E2. Ahora la dama negra queda prácticamente amenazada y debe perder tiempo. Las blancas han entregado un peón. Es lógico que este no se puede capturar debido al ataque a la descubierta con el jaque en H7 y ganar la dama. Por lo tanto, dama A5, dama C2, alfil B4. Ahora el alfil está en una muy mala posición, lo que compensa sobradamente el peón. Así como después de alfil E7, torre E8 y caballo E5, la amenaza que se cierne sobre las negras es terrible. Entre ellas, la amenaza del alfil a C4 atacando el peón de F7 o también el sacrificio del caballo en F7, con lo cual después que el rey lo capture en F7 seguiría alfil G6 y la captura de la torre. Por lo tanto, la situación del negro sería muy desesperada. Por lo tanto, en esta posición, después de caballo F3, lo mejor para las negras parece torre E8. El blanco responde con la tranquila E3, claramente para evitar las presiones sobre E4 en caso de avanzar el peón a esta casilla. Por lo tanto, es una opción muy sólida, segura, y las negras siguen atrincheradas en su reducido espacio. A6, A4 y alfil F8. Las negras regresan a una configuración Benoni normal. Parece que las blancas siempre deberían responder al movimiento de la serpiente alfil C7 con D6 en esta línea, ya que la clavada del caballo en F6 hace que los intentos de ganar el peón avanzado sea demasiado arriesgado para las negras. Existen varios jugadores que juegan la serpiente, pero uno de los especialistas en ella es Gasimov, o era Gasimov, quien la jugaba a alto nivel, y parece haber llegado a la conclusión de que las negras deberían regresar a su alfil y colocarlo nuevamente en la casilla G7 una vez que el blanco haya desarrollado el alfil a G5. Pero entonces estarían perdiendo dos tiempos en comparación con una Benoni normal, aunque las blancas preferirían su alfil en la casilla F4 en lugar de en H4, pero no todo se puede obtener. Por lo tanto, seguimos entonces con otra alternativa. En lugar de la línea de alfil F8, el negro podría seguir con la serpiente alfil C7, D6, alfil A5, alfil C4. Con esta expansión del peón a D6, el alfil logra una hermosa diagonal contra el enroque enemigo. B5, alfil D5, caballo C6, A por B5, A por B5 y enroque, con lo cual la posición del blanco es claramente favorable. Ahora se nota evidentemente la ausencia del alfil de casillas negras en la casilla G7 para proteger el caballo de F6. Las negras siguen en esta posición bastante restringida y ahora se está amenazando el salto del caballo a E4. Por lo tanto, continuamos con la jugada alfil F8, cuya idea es además intentar el avance del peón a D6, liberar el alfil de C8 y jugar caballo de B a D7. Por lo tanto, las blancas de todas formas juegan su peón a D6. Aquí también la jugada simple de desarrollo alfil E2 es digna de tenerse en cuenta, teniendo una posición análoga a la Benoni normal, pero el blanco aprovecha y juega D6, con lo cual seguiría torre E6. Aquí las posiciones, como vemos, están bastante arriesgadas, puesto que el peón de D6 va a caer, aunque a costa de la pérdida de la calidad. Las blancas aprovechan
y atacan la torre con alfil C4, torre por D6 y dama B3, atacando directamente el peón F7, que tiene que ser prácticamente defendido con dama E8 y ahora alfil G3. Aquí también podemos considerar, en lugar de esa retirada del alfil que gana la calidad y obtiene buena ventaja, el cambio alfil por F6, torre por F6, caballo D5, torre C6, H4, dama D8, A5, torre A7, caballo E5, torre E6 y caballo F4, con lo cual las negras están en una situación terriblemente mal. De capturar este caballo seguiría evidentemente alfil por F7, jaque y caballo G6, con lo cual la posición de las negras es perdedora. Seguimos entonces en esta línea principal, alfil G3, las negras desarrollan caballo C6, alfil por D6 y alfil por D6. Las blancas han ganado la calidad a cambio de un peón y la pareja de alfiles de las negras, pero también en esta posición las blancas están mejor desarrolladas, por lo que esta posición se prefiere para el primer jugador, quien ahora con la jugada enroque mantendría una clara ventaja. En lugar de enroque también podríamos considerar, por ejemplo, caballo D5, caballo por D5, alfil por D5 y caballo B4. Enroque corto, alfil F8, E4, D6 y H3. Torre B8, A5 y las blancas mantienen una clara ventaja. Pero es preferible tal vez en esta posición, en lugar de caballo D5, el simple enroque, puesto que las negras están en una situación bastante delicada. Espero que esta lucha contra la Benoni serpiente les sea útil y sepan o puedan enfrentarla de esta manera, desarrollando primero el caballo F3 en lugar de alfil G5, pero ambas jugadas están, pudiera decir, coordinadas, pero caballo F3 primero es preferible, como hemos visto. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!